Vamos a saludar ahora en Canale a Marcelo Elizondo. Él es especialista en negocios internacionales. Marcelo, bienvenido a Canale, un gusto. Un gusto para mí, gracias, buen día. Hola Marcelo. Vamos a hablar de las fechas clave y los proyectos que van a traer divisas a la Argentina. Marcelo, sí, te escuchamos. Sí, claro, perdón. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, la Argentina está en una instancia de redefinición de su agenda internacional en varios planos, algunos bien de coyuntura, en particular la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Allí yo diría que hay una negociación más defensiva, hay que tratar de evitar entrar en incumplimiento con el Fondo Monetario, lo cual generaría mucha tensión, sobre todo en el mercado cambiario, y a la vez tratar de cobrar un desembolso que está pendiente dentro del programa del Fondo Monetario, que podría recomponer parcialmente las reservas. Esto está en el marco de una situación de mucha debilidad en las reservas del Banco Central, que según algunos analistas, para las reservas netas líquidas está en un negativo de unos 5.000 millones de dólares. Argentina ha conseguido hasta ahora algún auxilio de coyuntura de parte de China, pero necesita resolver la situación con el Fondo Monetario. Ahora, hay algunas otras cuestiones en agenda en la Argentina que son más estructurales. Por ejemplo, por estos días, el refortalecimiento de la iniciativa de la Unión Europea para impulsar el demorado acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, lo cual requiere no solamente una decisión de la Argentina, sino también de Brasil. Esto que debería iniciar un proceso que concluya antes de fin de este año, empujado porque España ha asumido la presidencia pro tempore de la Unión Europea hasta fines de este año. Si se lograra, sin dudas también ya desde una perspectiva más estructural, no tan de coyuntura, podría alentar acceso a mercados para exportaciones argentinas y también incentivos para inversiones europeas. Los europeos son los principales inversores en nuestra región. El 40% de toda la inversión extranjera en el país es de origen europeo. Por lo que yo diría, en la Argentina hay una negociación múltiple en la coyuntura y también en temas estructurales. Algo que ocurre en una instancia de finalización del mandato de un gobierno. Eso no es lo más cómodo. Siempre es mejor que estas negociaciones estén en manos de gobiernos que tienen más tiempo y más fortaleza. Pero las cosas son como son y allí hay una agenda intensa en lo internacional desde el punto de vista económico. Marcelo, y siempre España es un país de referencia para la Argentina. ¿Cómo es en este momento la relación con este país? España es un país con una vasta historia de vínculo cultural con la Argentina, que también está apoyada en fuertes inversiones españolas en la Argentina. En términos de países, el principal inversor extranjero en la Argentina son los Estados Unidos, pero el segundo es España. Si se suma la inversión española, más la francesa, más la de los Países Bajos, los europeos en su conjunto son los principales inversores extranjeros en el país. En la Argentina hay unos 100.000 millones de dólares invertidos por empresas extranjeras que operan en nuestro país. Aproximadamente entre el 35 y el 40% es de origen europeo. El principal de los europeos que invierte en la Argentina son empresas españolas. En términos de mercados, España supo ser un importador de productos argentinos más grande que ahora. Hoy está entre el lugar 10 y 15 en la lista de destino de las exportaciones argentinas. Una época estuvo entre los primeros 10. Me parece que ahí lo que está ocurriendo para la Argentina es que han aparecido con importancia emergente en los últimos años países asiáticos que han desplazado a los europeos, China, la India, Vietnam. De modo que lo que puede ocurrir es un refortalecimiento futuro. Yo creo que Europa está esperando en general de parte de Argentina la normalización de su situación macroeconómica para volver a activar vínculos de inversión, financieros o productivos y comerciales entre los dos bloques, el Mercosur y la Unión Europea. Una nueva lluvia de inversiones, Marcelo, que está esperando el mundo y que después finalmente vienen simplemente para una cuestión especulativa, ¿no? Esto que hablábamos hoy. Marcelo, te quería preguntar, de cara a este escenario de un fondo monetario un poco duro con la Argentina para poder darle los dólares y especulando con a quién se los va a dar, ¿cuál podría ser el ingreso rápido de divisas si no fuera ni China ni el Fondo Monetario? Divisas genuinas, ¿qué podría generar Argentina
en el cortísimo plazo, divisas para nuestro país y para mantener el equilibrio económico? Bueno, la Argentina está en problemas porque en el corto plazo, para salir de esta encrucijada, reservas netas líquidas negativas en el Banco Central, demanda de dólares de parte de la economía, importadores, empresas que tienen que enviar utilidades al exterior, obligaciones financieras pendientes, no solamente de las empresas, sino también del fisco, para atender esta agenda que es urgente y que si no se atiende afecta la estabilidad cambiaria, las expectativas y el funcionamiento de la economía productiva, necesita un ingreso de divisas que solamente puede ocurrir en función de acuerdos políticos. La economía en sí no genera divisas en el corto plazo en la Argentina. ¿Por qué? Porque las exportaciones caen por los problemas climáticos, hay menos capacidad de producir lo que más exportamos, que son granos, porque un gobierno que está en salida obviamente no puede generar una agenda de incentivos, todo el mundo espera más que va a proponer el gobierno que viene y todavía no sabemos quién es, entonces eso genera esperas y diferimientos, y porque además la macroeconomía claramente desincentiva el ingreso de fondos desde el exterior, brecha cambiaria, problemas regulativos y un escenario de alta incertidumbre. Por lo que yo diría, en el cortísimo plazo, como estás preguntando, las expectativas son China o el Fondo Monetario Internacional. En el mediano y largo, la Argentina debería apuntar a generar divisas más genuinas, y esas divisas genuinas se deben a exportaciones que tienen que volver a recuperarse. El año que viene, quizás sin los problemas climáticos, puedan crecer en unos 20.000 millones de dólares en relación a este año. Ingreso de inversión extranjera. Mencionabas en tu reciente afirmación en la pregunta última que las inversiones han venido solo por motivos especulativos a la Argentina. Efectivamente, pero eso es razón del desorden macroeconómico. Si la Argentina tuviera una economía en orden, las inversiones vendrían para proyectos productivos, como pasa en Brasil. Brasil es todos los años uno de los 10 principales receptores de inversión extranjera directa en el mundo porque tiene su economía ordenada, y también podrían venir ingresos de capitales por otras vías, inclusive financiamiento para proyectos productivos de origen exterior. Pero para eso hay que ordenar la macroeconomía y tener un sistema regulativo e institucional más incentivador de la economía privada. Y Marcelo, dado este escenario que vos estás describiendo perfectamente sobre lo que es Argentina para el mundo y sobre su macroeconomía, ¿qué países o qué país es reacio de la Unión Europea a establecer relaciones comerciales con nuestro país? Hoy hay relaciones comerciales bastante relevantes. La Unión Europea compra desde la Argentina unos 10.000 millones de dólares por año. Los principales compradores dentro de la Unión Europea son los Países Bajos, España y Alemania, pero ese comercio podría crecer. Ustedes piensen que la Argentina le vende al continente asiático 30.000 millones de dólares y a la Unión Europea 10.000 millones de dólares. Podríamos vender más en Europa. Y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea favorecería eso porque reduciría aranceles y generaría una confluencia regulatoria que haría para las empresas menos complicado el proceso de adaptación de un producto en el otro a través del cumplimiento de normas diversas. Ese acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur tiene en la Unión Europea algunos impulsores, como España o como Alemania, pero tiene algunos detractores, como Francia en particular, como Polonia y algunos otros, Austria, en menor medida Irlanda. Por lo que habrá que ver cómo se dirime dentro de la Unión Europea esta diferencia entre algunos a favor, otros en contra, por qué motivo se termina resolviendo eso, pero también tendrá la Argentina y Brasil que resolver si están más cómodos o menos cómodos. Hasta ahora los dos países están diciendo quiero el acuerdo, pero tengo objeciones. Todavía hay una discusión por delante técnica, política e incluso en términos de cosmovisiones de los negocios que está pendiente. Bien, Marcelo.